Bienvenidos a mi canal. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos en el universo de la moda, el glamour y por supuesto, las últimas tendencias que están incendiando las redes. Y déjenme decirles, el vídeo de hoy es uff. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, esa diosa turca que con cada aparición paraliza el mundo. Hoy no vamos a hablar solo de su belleza, que ya es un hecho innegable, sino del escote que ha revolucionado Instagram y Twitter. Sí, amigas, ese escote que ha hecho que todos se pregunten, ¿cómo lo hace? ¿Es magia? ¿O simplemente Hande tiene un aura que hace que cualquier prenda luzca espectacular? Vamos a analizarlo a fondo, a diseccionar cada detalle y a tratar de entender por qué este look en particular ha causado tanto furor. Pero antes de que nos perdamos en el maravilloso mundo de Hande Erçel, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del análisis de la moda y de los looks de las celebridades, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán información fresca, divertida y con un toque de humor que espero, les haga el día más llevadero. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel. ¡Qué mujer! Es innegable que tiene un talento innato para elegir outfits que la hacen lucir despampanante. Ya sea en alfombras rojas, en eventos de marcas de lujo o simplemente en sus fotos casuales de Instagram, Hande siempre sabe cómo llamar la atención. Y esta vez con este escote bueno, sencillamente lo ha vuelto a hacer. Pero, ¿de qué escote estamos hablando exactamente? Porque escote puede significar muchas cosas, ¿verdad? Podría ser un clásico escote en V, un escote houlte, un escote bardot. Las posibilidades son infinitas. Pues bien, este escote en particular es difícil de definir con una sola palabra. Es una mezcla entre atrevido y elegante, entre sensual y sofisticado. Podríamos decir que es un escote statement, uno de esos que no pasan desapercibidos, que te hacen girar la cabeza y decir, wow. Lo que lo hace tan especial es la forma en que Hande lo lleva. No se trata solo de la prenda en sí, sino de la actitud, de la confianza que proyecta. Ella sabe cómo posar, cómo mirar a la cámara, cómo hacer que ese escote se vea como la cosa más natural del mundo. Y eso, amigas mías, es lo que marca la diferencia entre un buen look y un look icónico. Ahora, vamos a analizar el contexto de este escote. ¿En qué ocasión lo llevó Hande? ¿Era una alfombra roja, un evento de promoción, una sesión de fotos para una revista? La respuesta es importante porque nos ayuda a entender la intención detrás del look. Si era una alfombra roja, por ejemplo, es evidente que la intención era impactar, llamar la atención y asegurarse de que todos los focos estuvieran sobre ella. Si era una sesión de fotos para una revista, la intención podría ser más artística, más conceptual. Pero independientemente del contexto, una cosa está clara, Hande Erçel sabe cómo jugar con su imagen. Ella sabe que la moda es una herramienta poderosa para expresar su personalidad, para comunicar un mensaje al mundo. Y con este escote el mensaje es claro, soy segura de mí misma, soy sexy, soy elegante y no tengo miedo de mostrarlo. Y aquí es donde entramos en un terreno más pantanoso, la polémica. Porque claro, un escote de este tipo siempre genera controversia. Siempre habrá quienes lo critiquen, quienes lo consideren inapropiado, quienes digan que es demasiado revelador. Pero también habrá quienes lo aplaudan, quienes lo vean como un acto de empoderamiento femenino, quienes celebren la libertad de elegir cómo vestirse y cómo mostrarse al mundo. Y yo personalmente me posiciono en el segundo grupo. Creo que Hande Erçel tiene todo el derecho del mundo a vestirse como quiera, a mostrar el escote que le dé la gana y a sentirse orgullosa de su cuerpo. Al final, la moda es una forma de expresión personal y nadie tiene derecho a juzgar a nadie por cómo decide vestirse. Además, creo que es importante recordar que Hande Erçel es una actriz, una figura pública, una persona que vive de su imagen. Y como tal, tiene que saber cómo llamar la atención, cómo generar impacto, cómo mantenerse relevante en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. ¿Y si para eso tiene que mostrar un poco de escote, pues cuál es el problema? Por supuesto, esto no significa que todas tengamos que salir a la calle con escotes hasta el ombligo. Cada una tiene que vestirse como se sienta cómoda, como se sienta segura, como se sienta ella misma.
Pero sí creo que es importante celebrar la libertad de elección y defender el derecho de cada mujer a decidir cómo quiere mostrarse al mundo. Ahora hablemos de cómo podemos adaptar este look a nuestros propios estilos. Porque claro, no todas tenemos el cuerpo de Anne Derzel, pero eso no significa que no podamos inspirarnos en su look y adaptarlo a nuestras propias siluetas. La clave está en encontrar el escote que mejor nos siente, el que nos haga sentir cómodas y seguras de nosotras mismas. No tiene por qué ser un escote tan pronunciado como el de Anne. Puede ser un escote más discreto, más sutil. Lo importante es que nos sintamos a gusto con lo que llevamos puesto. También es importante tener en cuenta el tipo de prenda que vamos a llevar. Un escote pronunciado puede lucir espectacular en un vestido elegante, pero también puede verse muy bien en una blusa casual combinada con unos jeans. Todo depende del estilo que queramos proyectar. Y por último, pero no menos importante, es fundamental prestar atención a los accesorios. Un collar llamativo puede complementar un escote pronunciado y hacerlo lucir aún más espectacular. Pero también podemos optar por unos pendientes discretos y dejar que el escote sea el protagonista del look. En definitiva, el look de Anne Derzel es una inspiración para todas aquellas que quieren sentirse sexys, seguras y elegantes. No se trata de copiar el look al pie de la letra, sino de tomar ideas y adaptarlas a nuestros propios estilos. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos analizado el escote viral de Anne Derzel, hemos hablado de la polémica que ha generado, hemos defendido el derecho de cada mujer a vestirse como quiera y hemos dado algunos consejos para adaptar este look a nuestros propios estilos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya inspirado a sentirse más seguras y confiadas de ustedes mismas. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir mi pasión por la moda y el espectáculo con ustedes. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan del escote de Anne Derzel? ¿Les gusta? ¿Lo usarían? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y saber qué piensan. Y para finalizar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden, aquí siempre encontrarán información fresca, divertida y con un toque de humor que espero les haga el día más llevadero. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero, esperen que la cosa no termina aquí. Porque este escote, mis queridas, no solo ha generado comentarios sobre la audacia de Anne, sino que también ha desatado una ola de análisis sobre la evolución de la moda en las alfombras rojas y en el día a día. Estamos ante una nueva era de la sensualidad, donde la mujer se siente más libre de mostrar su cuerpo sin temor a juicios. ¿O simplemente es una tendencia pasajera que pronto será reemplazada por otra? Para entender mejor el impacto de este look, decidí contactar a varios expertos en moda y estilo. La diseñadora española Patricia Conde me comentó: Anne Derzel es una mujer que sabe cómo manejar su imagen. No se trata solo de elegir un escote pronunciado, sino de cómo lo combina con el resto del outfit, el maquillaje, el peinado y sobre todo su actitud. Ella proyecta seguridad y confianza, lo que hace que el look funcione a la perfección. Y es que, amigas, la confianza es la clave de todo. Puedes tener el vestido más caro y el escote más espectacular, pero si no te sientes cómoda contigo misma, el look no va a funcionar. Anne Derzel nos da una lección de autoestima y nos enseña que lo más importante es sentirse bien en nuestra propia piel. Pero volviendo al escote, ¿qué tiene de especial? Como les dije antes, no es un simple escote en V o houlte. Es algo más complejo, más elaborado. La experta en tendencias, Sofía Martí, lo describe como un escote arquitectónico, que juega con las formas y las líneas para crear un efecto visual impactante. No es solo un agujero en la tela, me explica Sofía, sino una construcción que realza la figura femenina y la hace lucir más estilizada. Además, el material de la prenda juega un papel fundamental. No es lo mismo un escote pronunciado en un tejido ligero y fluido que en un material más estructurado y rígido. En el caso de Anne, el tejido parece ser suave y delicado, lo que le da un toque de elegancia y sofisticación al look. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el color de la prenda.
El color puede influir en cómo percibimos el escote y en cómo nos sentimos nosotras mismas al llevarlo. Un color oscuro como el negro o el azul marino puede hacer que el escote parezca más discreto y elegante. Mientras que un color brillante como el rojo o el fucsia puede hacerlo lucir más atrevido y llamativo. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo podemos adaptar este escote a nuestros propios estilos y siluetas? Aquí les dejo algunos consejos prácticos. Asterisco 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 conoce tu cuerpo asterisco asterisco antes de lanzarte a probar cualquier tipo de escote, es importante que conozcas bien tu cuerpo y que sepas qué tipo de escote te favorece más. Si tienes poco busto, un escote en V pronunciado puede ser una buena opción. Si tienes mucho busto, un escote corazón o hole te puede ser más favorecedor. Asterisco 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 elige la prenda adecuada asterisco asterisco no todos los escotes se ven bien en todas las prendas. Un escote pronunciado puede lucir espectacular en un vestido elegante, pero también puede verse muy bien en una blusa casual combinada con unos jeans. La clave está en encontrar la prenda que mejor se adapte a tu estilo y a tu cuerpo. Asterisco 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 presta atención a los accesorios asterisco asterisco los accesorios pueden hacer o deshacer un look. Un collar llamativo puede complementar un escote pronunciado y hacerlo lucir aún más espectacular. Pero también puedes optar por unos pendientes discretos y dejar que el escote sea el protagonista del look. Asterisco 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 confía en ti misma asterisco asterisco lo más importante de todo es que te sientas cómoda y segura de ti misma. No importa qué tipo de escote elijas, si te sientes bien con lo que llevas puesto, el look va a funcionar. Y hablando de controversia, es inevitable que este tipo de looks genere debate sobre la objetificación del cuerpo femenino y la presión que sienten las mujeres para cumplir con ciertos estándares de belleza. Es cierto que la moda puede ser una herramienta de empoderamiento, pero también puede ser una fuente de inseguridades y complejos. Por eso es fundamental que cada una de nosotras elija cómo vestirse y cómo mostrarse al mundo de una manera que nos haga sentir bien y seguras de nosotras mismas. No tenemos que complacer a nadie ni seguir ninguna tendencia si no nos sentimos cómodas con ella. Además, es importante recordar que la belleza no se mide por el tamaño de nuestro escote ni por el número de likes que recibimos en Instagram. La belleza es mucho más que eso. La belleza está en nuestra inteligencia, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás. Así que, amigas mías, celebremos la diversidad de cuerpos y estilos. Celebremos la libertad de elegir cómo queremos mostrarnos al mundo. Y sobre todo, celebremos nuestra propia belleza, que es única e irrepetible. Y antes de que me digan que me estoy poniendo demasiado filosófica, quiero contarles una anécdota divertida. Hace unos años, fui invitada a una fiesta de disfraces y decidí vestirme como Marilyn Monroe. Me compré un vestido blanco con un escote pronunciado y me maquillé como la diva. Me sentía espectacular, pero también un poco insegura. Cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que la mayoría de las mujeres estaban vestidas con disfraces más conservadores. Al principio me sentí un poco fuera de lugar, pero luego recordé que lo más importante era divertirme y sentirme bien conmigo misma. Y así fue. Bailé, reí y disfruté de la fiesta como nunca. Y al final de la noche varias mujeres se acercaron a mí para decirme que les encantaba mi disfraz y que me veía radiante. Esa noche aprendí una lección muy importante: no importa lo que lleves puesto, lo que realmente importa es tu actitud. Si te sientes segura y confiada de ti misma, puedes llevar cualquier cosa y lucir espectacular. Así que ya saben, mis queridas fashionistas, atrévanse a experimentar, a probar cosas nuevas y a salir de su zona de confort. No tengan miedo de mostrar su cuerpo y de expresar su personalidad a través de la moda. Y recuerden siempre, la moda es una herramienta de empoderamiento, pero también es una forma de divertirse y de disfrutar de la vida. Ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme y con la promesa de que en el próximo vídeo hablaremos de otro tema candente del mundo de la moda y el espectáculo. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejarme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Hasta la próxima.